Continuemos analizando el tema de las relaciones entre economía y política en el punto en que lo dejamos en el programa anterior. Hemos planteado este tema de las relaciones entre economía y política y más ampliamente entre sociedad civil y sociedad política en la perspectiva de definir una nueva estructura de la acción transformadora orientada a dar inicio a la creación de una nueva civilización. Hemos dicho que uno de los aspectos, uno de los rasgos distintivos de una civilización es un modo en que se articulan las actividades orientadas a la reproducción y desarrollo de la vida desde el ámbito económico y las actividades orientadas a generar un orden social, una institucionalidad desde el ámbito político. La civilización moderna se ha caracterizado por un modo particular de articulación entre sociedad civil y sociedad política, un modo que hemos descubierto que no ha estado nunca plenamente constituido, plenamente logrado, de tal manera que a lo largo de la evolución de la sociedad moderna, de la civilización moderna, se ha pasado por distintas etapas, desde el esfuerzo inicial de configuración de una sociedad civil independiente, se fue pasando por las etapas en las cuales ella fue controlada, fue subsumida, fue reabsorbida por la sociedad política. Posteriormente hemos visto diferentes procesos en los cuales entre sociedad política y sociedad civil hay una tensión permanente, atravesándose por etapas en las cuales predomina la sociedad política, generándose gobiernos, sistemas autoritarios, sistemas estatistas, que subordinan a la economía y a la sociedad civil, o etapas en las cuales predomina la actividad económica, el mercado, esforzándose por generar la dependencia del sistema político respecto a la economía. Hemos planteado que en la concepción de una nueva civilización es necesario comprender cuál es un modo coherente, nuevo, superior de articulación entre ambos niveles, digámoslo así, de la realidad: la economía, la política, la sociedad civil, la sociedad política, el mercado, el Estado. En esta perspectiva empleamos como instrumento de análisis lo que llamamos un modelo posicional que nos permitió distinguir las diferentes opciones que son posibles en términos de la articulación entre ambos sistemas, atravesada, digamos, la relación entre sociedad política y sociedad civil, con un eje que distingue posiciones de izquierda y de derecha, posiciones que enfatizan los esfuerzos de liberación de las clases subordinadas, de las clases populares, o los esfuerzos de consolidación del poder, de control, de dominio por parte de las clases predominantes. Y llegamos, como conclusión de estos análisis que incluyen la consideración de la dimensión teórica del problema y también el análisis del proceso histórico que se ha verificado a lo largo de la sociedad moderna, a afirmar que en el proceso de búsqueda de una nueva civilización, en el proceso de búsqueda de una nueva conformación de la sociedad y de las relaciones entre sociedad política y sociedad civil, se trata de darle contenidos a una configuración nueva, en la cual se establezca, por un lado, la centralidad, la autonomía, en cierto modo, el
el predominio, el énfasis puesto en la sociedad civil, pero no una sociedad civil reducida a un sector de la sociedad, sino una sociedad civil en la cual todos los integrantes de la sociedad gozan de la libertad individual, de la libertad de pensamiento, de la libertad de organización, de la libertad de iniciativa económica, y tienen la capacidad de participar con autonomía en el mercado y en los procesos de configuración de la propia sociedad civil y de participación proporcional, directa, adecuada en la necesaria sociedad política que debe darle institucionalidad, consolidación y estabilidad a ese orden económico político. Y en esa perspectiva nosotros dimos un paso en la dirección de precisar cuáles pueden ser los procesos teóricos, por un lado, los procesos intelectuales necesarios para darle cuerpo, para darle contenido a esa estructuración nueva de las relaciones entre economía y política, y al mismo tiempo definimos también los posibles desplazamientos o procesos intelectuales, ideológicos y políticos que puedan experimentar, que puedan vivir las organizaciones, las personas, las entidades que históricamente se encuentran adscritas o que han privilegiado cualquiera de las posiciones políticas que se han debatido alrededor de este tema en la sociedad moderna. Hay en este sentido algo que puede parecer en cierto modo extraño si lo miramos desde el modo como se desarrolla la vida política y los conflictos sociales e institucionales en la sociedad moderna. Porque nosotros hablamos de procesos de desplazamiento que sean realizados por los sujetos que se encuentran adscritos a posiciones ideológicas neoliberales o marxistas o socialdemócratas o de cualquiera de las posiciones que hoy día se debaten, de tal manera que desde esos sectores se verifique un progresivo enriquecimiento de la perspectiva nueva en orden a construir, a darle contenido, a darle cuerpo a ese nuevo espacio conceptual. Por lo tanto, estamos hablando de procesos ideológicos que se verifiquen en cierto modo independientemente a partir de posiciones diferentes. Estamos hablando de conquista intelectual y moral y política de los sujetos adscritos a posiciones diferentes. Esto es una novedad, si lo miramos desde el punto de vista político, en que en la época moderna, como la política está constituida por el esfuerzo de controlar el poder, desplazando a quienes en cierto modo ya lo detenten, y por parte de quienes lo detenten de conservarlo, impidiendo que quienes aspiran al poder puedan acceder a él. Entonces la política moderna se verifica en términos de lucha, en términos de conflicto, en términos de considerar a quienes piensan de una manera distinta o a quienes tienen un proyecto distinto como un adversario, como un enemigo al que hay que combatir. En este sentido, nosotros afirmamos acá que no se trata de combatir, se trata de conquistar, es decir, se trata de lograr que quienes están en posiciones diferentes en cualquiera de los otros tres cuadrantes, digamos, de nuestro gráfico posicional, es decir, de las distintas posiciones políticas existentes, pueda darse un cambio, un enriquecimiento de su propia manera de pensar, de sus propias concepciones, tal que los aproxime y que los conduzca a insertarse y articularse en este nuevo espacio teórico-político. No estamos hablando, por lo tanto, de lucha, de combate, de conflicto. Y la razón es justamente que
es la sociedad moderna, esa sociedad que está en crisis, esa civilización que queremos superar, la que se caracteriza justamente por el conflicto, por la lucha, por el antagonismo entre posiciones ideológicas diferentes. Una nueva, superior civilización es civilización solo en la medida en que se logran integrar a ella a todos los sectores, a toda la sociedad, o por lo menos a todos los sectores significativos y ampliamente mayoritarios de una determinada sociedad. Por lo tanto, hay que conquistarlos, no se los puede dejar fuera, no se los puede positivamente excluir. La política como antagonismo tiende justamente a excluir del uso del poder, ¿no? A marginar a los que se considera adversarios. El proceso de construcción de una nueva civilización requiere integrar, requiere captar, requiere conquistar, requiere tener una capacidad de absorber a quienes están fuera del proyecto. Y esto es un elemento crucial. Y el segundo aspecto por el cual nos planteamos en este sentido estos procesos de desplazamiento que son de conquista y que describimos concretamente como analizando cuáles son los contenidos que desde las distintas posiciones deben irse asimilando, incorporando a las diferentes maneras de concebir la economía, la política, la cultura y la sociedad en general, es porque una civilización superior requiere un punto de vista autónomo, más amplio que todos los puntos de vista que se debaten en la civilización precedente. Requiere ser más amplio, superior, no solamente a algunos de ellos, sino a todos ellos. Pero para ello no parte de cero en la construcción de ese punto de vista superior y más amplio, sino que tiene que reconocer los valores, los aspectos positivos, las razones fundadas y justas que parcialmente cada una de las posiciones que se debaten en el sistema o sociedad o civilización anterior, el espacio de racionalidad que contienen, que de esas distintas posiciones es recuperable y debe ser insertado en una visión más amplia, más compleja y superior. Entonces, en este sentido estamos apuntando, estamos dándole contenido y una mayor profundidad a la pregunta que nos hicimos al comienzo y que ha atravesado todo este tema, y es la búsqueda de una nueva estructura de la acción transformadora, de una nueva estructura de la acción transformadora en el sentido de que no sea una acción transformadora basada en el combate, en el antagonismo, en la lucha, sino en un proceso de creación, de construcción de una civilización que se va construyendo por integración y no por exclusión o aniquilamiento de los adversarios. Hay ya en este sentido, en la propia propuesta, un elemento que hemos de alguna manera formulado y que más adelante vamos a detenernos para analizarlo con mayor profundidad. Entonces vamos a continuar la lectura de la parte final de este artículo, que de alguna manera nos orienta a identificar algunos de los contenidos, algunos de las orientaciones generales que constituyen el contenido de lo que hemos considerado como este cuarto espacio, cuarto modo de articular las relaciones entre economía y política, que puede estar en los orígenes, como decíamos, de una civilización nueva. En términos puramente indicativos y a manera de conclusión de este artículo, quizás sea útil sugerir para la discusión algunas ideas generales que se presentan como constitutivas de este nuevo espacio teórico político y de su crecimiento. Un primer elemento es la necesidad de una enérgica recuperación del tema de la libertad y del valor del individuo. Si la democracia ha experimentado crisis, no ha sido por un exceso de libertades individuales, sino por restricciones e insuficiencias de ellas.
Naturalmente, el problema de la libertad individual y de la libertad económica no se plantea en los términos en que lo abordó el liberalismo. Hoy, la afirmación de las libertades individuales debe hacer frente al problema de la burocracia, de la masificación, de medios de comunicación que actúan de manera avasalladora de la conciencia e incluso a niveles subconscientes, a la explotación del trabajo y a la exclusión de vastos sectores respecto del mercado. El desafío principal consiste en extender las libertades principales hacia sectores sociales que nunca las conocieron y en desarrollar individuos en que por sobre el espíritu de competencia se erija una conciencia solidaria. Este es un primer contenido que va también en la dirección de lo que decíamos antes. Un elemento central de la civilización moderna ha sido la afirmación del valor del individuo y de la importancia de la libertad. Esto sin duda que es un valor universal, esto debe aparecer, debe tener presencia central, importante en cualquier nueva civilización. Una civilización superior a la actual no puede basarse en restricciones de las libertades de las personas. Las personas, los individuos nos hemos ya configurado, hemos afirmado los derechos individuales, el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, de asociación, de realizar iniciativas económicas, a la libertad de consumir aquello que nos interesa para cumplir con nuestras necesidades y aspiraciones. El valor de la libertad es esencial y constituye un avance histórico realizado en la época moderna que debe mantenerse, que debe incluso expandirse en una nueva civilización. Y debe expandirse justamente en el sentido de que sea más real de lo que ha sido hasta ahora, porque en la época moderna se ha afirmado el valor y la realidad de la libertad individual, pero esta ha sido una libertad individual restringida en lo económico a quienes han tenido la propiedad y la capacidad de realizar iniciativas empresariales, pero no han tenido libertad económica los trabajadores, todas las clases subordinadas. Se trata de expandir esa libertad. Lo mismo pasa con la libertad de expresión, con la libertad de pensamiento. Solo algunos sectores de la sociedad han adquirido la capacidad de pensar con independencia, con autonomía y han tenido oportunidades reales de asociarse para comunicar sus ideas y de expresarlas libremente. Entonces, en ese sentido, recuperamos ese valor que ha sido afirmado desde la óptica liberal, desde el sector inferior derecho de nuestro gráfico posicional. Y se debe hacer la afirmación de esa libertad en el contexto actual, es decir, superando las actuales restricciones a la libertad que están dadas por la burocracia, por la masificación, por los medios de comunicación social dominados por muy pocos grupos, etcétera. En estrecha vinculación con lo anterior, se presenta la necesidad del desarrollo de una economía popular basada en los valores de la solidaridad y la cooperación, no articulada en torno al capital, sino al trabajo y la creatividad social, tal que permita a los sectores populares superar conjuntamente la alienación, la exclusión y la heteronomía mediante la progresiva ampliación de los espacios en que los hombres conquistan de nuevo el control perdido sobre los medios y condiciones de vida. Damos importancia a la activación económica de los sectores dependientes económicamente, a los sectores que participan en la economía exclusivamente en condiciones asalariadas en la actualidad. Se trata de expandir los espacios de la libertad económica, lo cual implica para esos grandes sectores sociales excluidos hacerlo de una manera nueva, no sobre la base de la acumulación del capital, sino poniendo el capital al servicio de iniciativas basadas en el trabajo asociado y autónomo, en la creatividad social, en la participación, etcétera.
El análisis de las sucesivas transformaciones y crisis del Estado democrático moderno evidencia que un problema de fondo que debe resolverse radica en la conformación no democrática del mercado, sea en cuanto el predominio del capital ha impedido la universalización de las libertades económicas y políticas y llevado a la masificación de grandes sectores populares, como en cuanto el poder público ha ampliado su esfera de acción, limitando las potencialidades de la creatividad popular e induciendo comportamientos predominantemente reivindicativos. Condición de un Estado democrático parece ser la conformación democrática del mercado, de modo que un proceso de democratización política debe ir acompañado y en cierto modo precedido de un proceso de democratización económica. Las experiencias cooperativas y autogestionarias demuestran que el funcionamiento de un mercado libre no capitalista es posible y señalan una dirección de búsqueda. Esto es también muy importante porque uno de los problemas determinantes de la crisis de la sociedad moderna y de las limitaciones y restricciones que genera la economía y que han llevado a afirmar un Estado que se impone autoritariamente sobre la sociedad es el hecho de que el mercado, la economía, se ha constituido en forma concentrada, con monopolios, en forma oligárquica, no democrática. El hecho de que en la gestión de actividades económicas participan solamente los grupos poseedores de capital y de capital abundante. Entonces afirmamos que indudablemente el proceso de expansión de la sociedad civil en términos de una sociedad civil y de una economía democrática, articulada con un proceso de democratización de la vida política, requiere, en último término, lo que en otros escritos y en otros lenguajes hemos definido como la expansión de una economía de solidaridad y trabajo. Otro elemento que se asocia coherentemente a los anteriormente mencionados es la necesidad de estructurar una estrategia alternativa para un desarrollo alternativo. Ello implica incluso pensar el concepto de desarrollo de un modo distinto al tradicional, comprender que el desarrollo no es industrialización y gigantismo, sino calidad de vida y dimensiones humanas, disociar el desarrollo de la simple acumulación de capital y comprenderlo más profundamente como incremento del saber práctico, comprender que los artífices principales del desarrollo no deben ser los industriales y los burócratas, sino los científicos y técnicos, las fuerzas del trabajo y los sectores populares. Sobre esto hemos también trabajado ampliamente en un libro completo destinado justamente a reformular la concepción del desarrollo, el libro Desarrollo, Transformación y Perfeccionamiento de la Economía en el Tiempo, cuyas ideas o cuya orientación central es la que acabo de resumir, o es la que habíamos resumido en ese artículo de hace muchos años atrás. Todos los elementos mencionados apuntan en la dirección de afirmar la autonomía de la sociedad civil respecto a la sociedad política. Pero esto no consiste solamente en la definición y promulgación de normas jurídicas y constitucionales que las garanticen. La autonomía de la sociedad civil no es una concesión de la sociedad política o del Estado. No se construye en la política, sino en la misma sociedad civil, mediante su propio despliegue autónomo. Se trata entonces de transformar la sociedad civil sobre nuevos principios y bases, creando en el seno de la actual raquítica sociedad civil una sociedad civil nueva, abriendo y ensanchando espacios de autonomía económica, política y cultural, no solo para los individuos, sino también para las comunidades y grupos organizados de base e intermedio. Por eso nos ubicamos derechamente en la parte baja del gráfico posicional. Afirmamos la importancia de la sociedad civil
su predominancia, porque es la sociedad civil el lugar donde los individuos, las organizaciones, las comunidades despliegan la vida. La vida se desarrolla en el plano de la sociedad civil, no en el plano del Estado, no en el plano de los poderes. Y entonces es en ese sentido que cualquier proyecto de democratización, cualquier proyecto de una nueva articulación entre economía y política, enfatiza, privilegia estos espacios donde las personas y las comunidades, las organizaciones despliegan las actividades económicas, políticas, sociales, culturales, que son las que constituyen la vida real y concreta de los individuos y de las sociedades. Requisito de la autonomía de la sociedad civil en las condiciones actuales, o lo que es lo mismo, de la existencia y desarrollo de nuevos espacios de iniciativa económica, política y cultural independientes, son la reducción del tamaño del Estado y la contención del poder político. Pero la reducción del tamaño del Estado y de sus funciones no necesariamente debe significar una reducción de la dimensión social de la vida humana. El Estado no es la única instancia de lo que es común a los hombres. Por el contrario, dadas sus dimensiones macrosociales, presenta peligros de burocratización de las relaciones y hace difícil en tal nivel la participación efectiva de las personas y grupos. Junto con la reducción del Estado y la afirmación de las libertades, será preciso postular y desplegar prácticamente nuevas formas de organización social, de participación y de solidaridad. A lo largo de la época moderna, especialmente durante toda la segunda mitad del siglo XX, el debate entre individualismo y socialidad se daba como una contraposición entre Estado e individuo. Nosotros aquí afirmamos que el Estado no es la expresión de la sociabilidad, no es la única expresión de la sociabilidad. Y por lo tanto uno puede afirmar coherentemente una reducción del Estado y al mismo tiempo una expansión de la socialidad, de los valores de la comunidad, de los valores de la solidaridad, de la organización social, que no nieguen, como en cambio sí lo hace en gran medida el Estado, los principios y las prácticas de la libertad individual. Parece claro, en todo caso, que debe irse hacia una superación de la estadolatría, como la llamó Gramsci, que ha caracterizado el pensamiento de la mayoría de los intelectuales y dirigentes políticos del siglo XX y cuya fascinación también nosotros hemos vivido. Las soluciones que se han propuesto desde las primeras décadas del siglo XX, para hacer frente a las distintas manifestaciones de la escisión entre sociedad civil y sociedad política, han estado en efecto dominadas por la tendencia a la absorción de la sociedad civil en la sociedad política, con la consiguiente hipertrofia del Estado y de las burocracias y la sobrepolitización de las actividades humanas. Esto que llamamos estadolatría, esta predominancia absoluta de la política sobre las distintas otras esferas de la vida humana. La construcción de una nueva sociedad a escala humana, de una sociedad democrática en lo económico, en lo político y en lo cultural, parece requerir un proceso inverso, de progresiva reabsorción de la sociedad política en la sociedad civil. O sea, un proceso contrario al que dio origen a la civilización moderna. Un proceso a través del cual los individuos y las organizaciones de base e intermedias reasuman actividades, derechos y decisiones que se han concentrado en el Estado, burocratizado y excesivamente politizado. Tal proceso, sin embargo, no implica una despolitización de las personas y de las asociaciones, sino más bien lo que podríamos llamar una socialización de la política, una nueva política, el término de la concentración del poder y la construcción de nuevas relaciones entre dirigentes
y dirigidos a partir de estos últimos. Todos estos son temas que retomaremos a partir del próximo programa con el análisis, la lectura y los comentarios de otro texto que nos va a permitir ampliar estas reflexiones iniciales.